Voy a volver a hacer un repaso entonces de lo que hemos hecho hasta el momento. Lo primero fue que descargamos de Git la parte de HTML que está en esta ruta. ¿Sí? Descargamos el HTML. Bien. Cuando se descargó el HTML, entonces lo abrimos y traía esta funcionalidad de acá. Listo. Los cambios que hicimos en el HTML fue el siguiente. Al formulario le podríamos agregar acá el método que era post, para que no enviara los datos por la URL sino por debajo. Ese fue uno de los cambios. El otro cambio que hicimos en el HTML fue agregarle al botón, ¿sí? Al botón que se llama guardar, agregarle la función de la funcionalidad de que haga cuando hagan un clic, llame una función de JavaScript que se llama agregar jornalero. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. Colocarle al botón on click para que cuando hagamos clic en él llame esta función que está en JavaScript. Y cambiarle de tipo submit a button. ¿Sí? Para que no envíe los datos, sino que ejecute la función de JavaScript. Listo. Además, lo que le hicimos fue agregarle la librería que habíamos creado acá en la carpeta de JS. La librería se llama app.js, que fue un archivito que creamos acá dentro de esta carpeta. Ese archivo, ¿qué es lo que tiene? Tiene la función que se llama agregar jornalero, que es la que cuando apretamos el clic, ¿sí? Va a venir y va a llamar esta función. Y esta función, por medio de jQuery, ¿qué es lo que tiene? Tiene el nombre, el correo, la fecha de nacimiento y el peso, que está capturando los datos que vienen del formulario y los está mostrando en consola. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Bien, entonces para probar, pues prueban es que acá en la consola les salga lo que ingresen en los datos. Listo. Entonces de esta manera ya capturaron los valores que tiene la función. Bien. Pero resulta que colocarle a long click la función acá muchas veces se ve feo. Entonces lo que utilizan más en la web es crearle o adjuntarle los eventos al botón. Lo que ustedes hacen en Java. Crean el botón en Java, ¿cierto? Y además ese botón está asociado por medio de un clic en el servidor, ¿cierto? Acá en jQuery lo que hace es, para asociarle la funcionalidad al botón, nosotros utilizamos los que son los delegados. Los delegados son, vea, cuando opriman ese botón va a pasar esta funcionalidad. Bien, o sea que acá yo le voy a quitar on click. Esta es la manera básica de hacerlo, la primera, ¿sí? Es como cuando uno está empezando. Pero la forma correcta de hacerlo es creando acá, diciéndole que cuando la página esté cargada, cuando la página esté cargada, ¿sí? Que es de esta manera. Usted dice acá, jQuery, cuando el documento esté cargado, ejecute una función. ¿Sí? Otra vez. Lo pueden hacer así, pesos. Cuando el documento esté listo, usted va a ejecutar una función. Entonces hágalo así. Listo. Y yo lo espero ahí. Entonces acá estamos diciendo, vea, cuando el documento, o sea, toda la página web ya esté cargada, o sea, ya cargó los botones, ya cargó la imagen, ya cargó todos los inputs, él va a ejecutar una función. Listo. Entonces vamos a instalar paquete en Sublime. Van a buscar en Google, van a buscar Package Control Sublime. Package Control Sublime. Y van a entrar a la primera. Package Control Sublime. Y entran a la primera. En la primera van a seleccionar, como todos tenemos instalado Sublime Text 3,
vamos a seleccionar este código que acá aparece de la pestaña Sublime Text 3. Lo van a copiar y nos vamos a ir para el Sublime. Lo copian y nos vamos para el Sublime. Listo. Cuando estén en el Sublime van a dar acá en el menú, van a darle a View. Y ahí buscan algo que se llama Show Console. Y les abre esto. Bien. Acá van a pegar y le van a dar Enter a ese código que nosotros copiamos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es que él está trayendo de internet todos los repositorios que Sublime tiene y que le podemos instalar. Listo. Si al final le saca un error, no se preocupe, no pasa nada. Él ya lo instaló de todas maneras. Pero recuerden que tienen que pegar ese código ahí. Bien. ¿Cómo probamos que ya está instalado? Control Shift P. Control Shift P. Y colocamos la palabra Install. Y debe salir este nombrecito acá que ya se llama Package Control Install Package. Y le dan Enter o le dan clic a esa opción. Le dan Enter, Install. Y debe salir Install Package. El primero que sale. Cuando le dan clic les debe salir una carpetica como estas. Otra vez. Control Shift P. Colocan la palabra Install. Seleccionan el primero que les salga que se llama Package Control Install Package. Lo seleccionan. Tan. Y les va a salir los paquetes que tiene. ¿Sí? Los paquetes que tiene disponibles Sublime para instalar. ¿Cuál vamos a instalar? Vamos a instalar uno que se llama jQuery. A mí ya no me sale porque yo ya lo tengo instalado, pero a usted les debe salir solo uno que se llama jQuery. ¿Sí? Sale solo. jQuery solo. Y le dan clic a ese paquete. Y él abajo les muestra que está instalando ese paquete. Bien, le dan clic y él lo instala. De esa manera ya tiene instalado el paquete de jQuery. ¿Qué es lo que hacen para que él tome el cambio? Ustedes simplemente vienen acá, cierran el Sublime, vuelven y lo abren, ¿sí? Y listo. Y colocan la palabra Ready y le dan Tab. Colocan la palabra Ready y le dan Tab. Y les debe salir ya el código que yo les estoy diciendo. Bien. Ese plugin que les ayuda. Ese plugin les ayuda a ustedes a escribir más rápido las funcionalidades de jQuery. Listo. Entonces así pues se van a ahorrar el tiempo de hacer. Entonces acá lo que estamos diciendo es, cuando el documento, o sea la página web, esté lista con este ready, ejecute una función. Él acá está diciendo que va a ejecutar esta función. ¿Listo? Bien. ¿No le da? Entonces ese paquete de emet.io. Listo. Igual en el video ahí les queda ya este video se los mando ahorita. El canal de YouTube. Listo, entonces ahí está. Bien. Muchos suscriptores. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es, como nosotros quitamos de acá el botón, el on click, lo que hay que hacer es que hay que capturar que cuando oprimamos el botón en el HTML, jQuery identifique que estamos oprimiendo el botón y que ejecute cierta función. Bien, entonces acá le vamos a decir, vea, jQuery, cuando usted coja el botón, que tiene como nombre o como ID btn guardar, ¿sí? Cuando usted coja ese botón, usted va a llamar una función, ¿sí? Va a estar pendiente de ese botón. Ojo pues, otra vez, jQuery, cuando usted coja un botón que tiene ID btn guardar,
va a estar pendiente de él para ejecutar algo. Con ese on dicen ese que esté pendiente. ¿Va a estar pendiente de qué? Va a estar pendiente de cuando hagan clic. El on y el clic. Entonces, cuando yo lo hago así es como para explicarle. Entonces, cuando oprima el botón guardar, cuando oprima el on clic, va a ejecutar una función. ¿Sí? O sea que acá le estamos diciendo, vea, cuando opriman el botón guardar, esté pendiente que cuando hagan clic va a ejecutar esta función. Esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Esta función lo que va a hacer es que va a llamar a esta función de acá abajo que se llama agregar jornalero. De esta manera ustedes podrían llamar ¿cuántas funciones? Todas las que quieran. Por eso es que se debe hacer de esta manera y no con el on click, porque con el on click nada más estarían llamando esta función. En cambio acá jQuery está pendiente de que cuando hagan clic, usted acá podría tener otra función, otra función, otra función y todas las funciones que pueda llamar. Si hay otro ID, digamos, actualizar o algo, ahí como se puede hacer. Con otro actualizar, digamos que tuvieran un botón que se llama actualizar, simplemente copia, pega acá y le cambia el nombre del botón, btn actualizar, y también cuando oprima el botón actualizar va a llamar tal cosa. Listo, esto es lo que hace. Y probemos que no esté diciendo mentira. Entonces voy a ir acá, recargo, escribo cualquier cosa, guardar y acá aparece. ¿Cómo? Quítale el on click y listo. Y ya le debe funcionar. Entonces acá aprendimos un montón de cosas hoy, que así sean explicadas así a la rapidonga. Vamos a parar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que ya tenemos los datos capturados. Ahora lo necesitamos guardar en el local storage, ¿sí? Pero resulta que el local storage no es como una base de datos que guarda uno campo por campo, sino que en el local storage se guarda un ID que identifica cuál es el local storage al que vamos a impactar y guarda un string, ¿sí? ¿Cómo así? Vamos a mostrarles el local storage. Vengo acá, application, local storage, y vemos que él guarda algo que se llama key, ¿sí? Que es el ID con el cual identifica a cuál key nosotros vamos a ejecutar. Es decir, como si este fuera el nombre de nuestra base de datos. Bien. Y además guarda un string, que es este señor que hay acá, véanlo acá, guarda un string como el que mostraba en la URL. Entonces lo que pasa es que esto lo guarda así, pero esto se conoce como formato JSON. JSON. A eso se le conoce como formato JSON. ¿Un JSON qué es? Un JSON es un array en JavaScript. Sí, vamos a colocarle acá, digamos, nombre, dos puntos, X, coma, apellido, dos puntos, y acá va a ser Galeano, y acá va a ser Joan. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá lo que está haciendo es que estoy guardando un archivo. Esto es como si fuera un archivo, pero en formato JSON. En formato JSON es que es un array de JavaScript, ¿sí? Que yo después puedo coger este array y llamar la propiedad punto nombre, y él me va a traer el nombre, punto apellido, y él me va a traer el apellido. ¿Listo? Eso es un JSON. Los JSON sirven para transportar datos entre una página web y otra página web, o entre un dispositivo Android y una página web, ¿sí? Que es lo que más se utiliza, sirve para transportar datos. Porque como JavaScript, o cuando nosotros estamos trabajando con servicios, ¿sí? Lo que pasa es que en Java pues tenemos objetos, que uno crea el objeto, la clase, le crea los setter and getter, pero cuando usted va a mandar eso, usted no sabe quién lo va a recibir. Al no saber quién lo va a recibir, a la gente le tocó inventarse un formato que fuera en común para todos. O sea, que no le importara si era para PHP, si era para .NET, sino que usted manda un JSON y eso lo soportan todos los lenguajes. Bien, entonces nosotros vamos a guardar en el local storage un JSON, ¿sí?
Para poder crear el JSON, entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a crear acá una variable. Vamos a crear acá una variable. A esa variable la vamos a llamar objeto JSON, objeto JSON, o como ustedes lo quieran llamar. En este caso yo lo voy a pongámosle un nombre bien bonito. Datos jornalero. ¿Sí? Y resulta que ese datos jornalero, yo le voy a decir que va a ser un array. ¿Sí? Y ese array va a tener las propiedades. Va a tener una propiedad que se llama nombre. ¿Sí? La propiedad nombre va a tener el valor que yo capturé de mis campos de texto. Véalos acá. Fran. Coma. Y voy así a crearle todas las propiedades. ¿Listo? Voy a crearle todas las propiedades. Con 2 puntos tiene que ser. Eso, porque es un array de JavaScript. ¿Listo? Correo, fecha de nacimiento, peso, nombre, correo, fecha de nacimiento, peso. Acá sería correo. Señora. Ya una ¿Listo? Bien. Entonces ya le creamos todas las propiedades: correo, fecha de nacimiento, peso, sí. Listo. Y al final punto y coma. Si yo imprimo esto por consola, console.log, ojalá siempre se acostumbren a trabajar por consola. Esa es la manera como de hacer debug en JavaScript, porque las alertas no leen los objetos. Un objeto es esto que acabamos de crear acá. Acá creamos un objeto en JavaScript, sí, que se llama datos jornalero y que tiene la propiedad nombre, correo, fecha de nacimiento y peso. Si yo imprimo eso por consola, lo voy a imprimir, voy a ponerlo acá, le voy a decir que vamos a probarlo. Entonces, vamos a hacerlo bien. Joan Galeano, @gmail.com. La fecha de nacimiento va a ser el 05, el 07 del 93 y el peso es 75 kilos. Le voy a dar guardar. Cuando lo guardo, miren que él acá me creó un objeto en JavaScript que tiene la propiedad correo, fecha de nacimiento, nombre y peso. Bien, entonces ya acá acabo de crear un objeto en JavaScript. Esos son los objetos en JavaScript. ¿Listo? Muy bien. Ahora necesitamos decirle que para poderlo guardar en la base de datos que nosotros tenemos, que se llama local storage, necesitamos convertirlo a que se convierta en un JSON. Para convertirlo en un JSON, entonces vamos a utilizar una función de JavaScript que se llama json.string. Sí, vamos a hacerla acá. Vamos a decirle acá al señor: vea, señor, usted va a utilizar una función que se llama json.string stringify, ¿sí? Y le colocamos stringify, stringify, json.stringify.
Bien, esa función lo que va a hacer es que va a convertir este objeto de JavaScript en un string que podamos guardar en la base de datos, o sea, en un JSON. Al colocarle acá estos paréntesis, él debe decirle, yo se los coloqué ahí como para que lo hagamos más fácil, y es, borro el paréntesis que cierra y lo coloco en ¿dónde? Donde cierra este señor. ¿Sí? Porque él necesita capturar, ¿qué? Él necesita capturar este objeto, o sea, convertir todo el objeto, todo el array. Y ahora vamos a verificar qué es lo que saca por consola cuando nosotros tenemos este objeto así con Stringlify. Entonces volvemos acá, le vamos a actualizar, lleno con cualquier bobada, 05, 07, 93, 75 y le doy guardar y miren lo que pasó. ¿Qué me creó? El objeto como lo vamos a guardar en la base de datos, ¿sí o qué? Talón ahí. ¿Sí les funcionó? Voy a parar el video. Entonces resulta que yo voy a crear una variable global en JavaScript, ¿sí? Una variable global que se va a llamar db jornaleros. Db jornaleros. Esta variable db jornaleros lo que va a hacer es que se va a llenar con los datos que hayan al principio en la base de datos del local storage. Pero ve, ¿cómo así? Es decir, en este momento acá en el local storage no tenemos nada, ¿sí o qué? Pero queremos que cuando tenga algo, esa variable se llene con los datos que tiene allá, para que a esos datos les podamos agregar otros datos, o a esos datos les podamos hacer, ¿qué? Les podemos hacer una modificación, una eliminación, lo que sea. Entonces, ¿cómo hago yo para acceder al local storage? Simplemente coloco la palabra local storage. Storage. Storage, eso. Y le decimos que vamos a acceder a uno de los ítems que tiene en este momento. Entonces le decimos punto obtenga get item, paréntesis, get item. Bien, no lo van a hacer ustedes, yo les voy a mostrar algo por el momento. Yo le voy a decir que en este momento en mi local storage yo tengo uno que se llama setting states. Lo voy a poner a imprimir. Listo, denme un momentico acá. Entonces le digo db jornaleros, se va a llenar con esto y le voy a decir a este señor console.log y le voy a decir que me muestre db jornaleros. Entonces cuando se cargue este señor acá, lo primero que va a hacer es que miren que me imprimió lo que está almacenado acá en el local storage. ¿Sí o qué? Bien. Pero ¿qué fue lo que me mostró? Me mostró un string. ¿Sí? O sea que yo, ¿cómo le puedo hacer modificación a un string? Me embalo. ¿Sí? Entonces me toca convertir eso en un array, o sea, en un JSON verdadero, en un objeto. ¿Cómo lo hago? Lo hago de la siguiente manera. Yo le digo acá, vea hermano, si usted con JSON Stringlify, usted lo convierte en un string, este mismo usted lo puede convertir con JSON.parse. ¿So qué? Como lo que nosotros hacemos en los lenguajes, lo voy a decir como parse. Y lo voy a poner a imprimir otra vez. Ya me creó un objeto. Listo. Entonces de esa manera estamos accediendo a la base de datos del navegador, ¿sí? Y estamos convirtiéndolo ya en un objeto. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá?
Voy a borrar otra vez esto que era para hacer el ejemplo. Y le voy a decir que yo voy a crear una variable, eso sí lo van a hacer ustedes también. Voy a acceder a uno que se llama db jornaleros. Listo, que no existe en este momento, eso no existe, pero esa es la idea, que no exista para poderla crear. Listo, muchachos, entonces se llama db jornaleros. Entonces, cuando esto se cree, console.log, db jornaleros, muy bien. Cuando esto se cree, me va a decir que eso es nulo, porque no existe. Bien, entonces yo le voy a decir, ¿cómo que no existe? A ver, hermano, si eso no existe, yo acá le voy a decir, sí, db jornaleros es igual, miren que hice 3 iguales acá. Los que estuvieron en la clase pasada, ¿qué significa 3 iguales en JavaScript? ¿Qué significa 3 iguales? Les voy a dar el pastel. El pastel yo se los dejé en el GitHub en el cual está publicado el proyecto. Voy a entrar a GitHub. Ya les voy a mostrar repositorios, curso HTML. Este es el link oficial donde está todo el curso, o sea, donde ya está terminado, donde está todo. Bien, y además acá está la presentación de la clase pasada, vean ahí. Esta fue la presentación de la clase pasada, donde vimos todo lo de los formularios, toda la carreta. Sí, ahí está. Entonces acá está, qué es lo que vamos a hacer en el proyecto. ¿Cómo accedemos al local storage? ¿Sí o qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Listo. Y de acá les decía, vea, ahí, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para guardarlo en el local storage? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A crear, actualizar y eliminar. La arquitectura que vamos a utilizar, la página HTML, las funciones de JavaScript que se convierten en objetos por medio de jQuery, ¿sí? Y que vamos a guardar esos objetos en la base de datos del local storage, y eso va a quedar guardado de esta manera, como lo tenemos acá, ¿vieron ahí? ¿Sí? Y les dije, esta va a ser la página que vamos a hacer, que ya la hicimos, fue la que hicimos la clase pasada, y unos ejercicios para poder estar como preparados para lo que viene. Entonces acá les decía, vean, cuando ustedes utilizan doble igual, significa que un 0 en JavaScript es igual a un falso, porque un bit ¿qué es? 1 y 0, ¿sí o qué? Eso es un bit. Un booleano, ¿qué es? True y false. O sea que 1 es verdadero y 0 es falso. Bien. Pero entonces resulta que JavaScript dice, cuando es con dos iguales, él solo compara que sean iguales en sentido, es decir, que un 0 sea igual a un falso. Pero cuando yo lo comparo con triples igual, es porque 0 es igual que false. No, porque 0 es un entero, ¿sí? Y false es un booleano. O sea que JavaScript ahí es cuando compara con triple igual, lo que hace es que compara los tipos de objetos. Bien, con doble igual él no le importa los tipos de objetos, dice 0 es igual que falso, sí, eso es igual. Pero con triple él compara los tipos. Un entero es igual que un booleano, no, nunca. Bien, entonces para eso sirve el triple igual. Y ahí les dejaba unos ejercicios, pues como unos ejemplos de cuando compara el verdadero y cuando compara el falso. Bien, cómo crear un objeto en JavaScript. Ahí estaba. Y cómo hacer operaciones con arrays, que ahorita vamos a hacer operaciones con ese señor. Bien. Entonces resulta que en el pastel yo les dejaba acá, vea, hermano. Entonces como nosotros vamos a obtener con el local storage, lo primero que usted debe hacer es conviértalo a un JSON. ¿Sí? Conviértalo. Y cuando usted lo convierta, pregunte si ese JSON es igual a nulo, o sea, si no existe. Y si no existe, cree un array, porque ahí es donde vamos a ir almacenando cada uno
Un array es, acá lo que estoy creando no es un array sino una matriz. Miren la diferencia. Cuando yo creo un objeto en JavaScript con corchetes, estoy creando una matriz. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando ustedes crean una matriz, ¿qué era? ¿Qué tiene? Que dentro de una posición pueden ir muchas cosas y él va a tener muchas posiciones. En cambio, en un array normal o en un vector que ustedes lo llamaban, en un vector que se puede almacenar solamente un objetico. La matriz permite tener muchos objetos. ¿Listo? Entonces acá estoy creando una matriz en JavaScript que es con los corchetes. Y cuando es con llaves es un objeto que se conoce como un vector o un array. ¿Sí? ¿Listo? Eso es. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a escribir esto acá. Todo lo mismo, tran. Entonces, ¿para qué es que sirve el json.parse? Para convertir un string en un objeto JSON de JavaScript. Y acá pregunto si ese objeto está nulo, o sea, si no existe nada. Y si no existe nada, entonces creo que el array. ¿Bien? Listo. Entonces ahí lo tenemos. Voy a colocarlo así más pequeñito para que les quede. Y voy a parar el video. Bueno, entonces vean pues. Ahorita llegamos hasta esta parte de entonces validar. ¿Sí? Listo. Entonces ya ahora lo que vamos a hacer es que como esta variable está global, esta variable acá está global, entonces yo acá le voy a decir, vea, cargue, y cuando este señor cargue, él me va a mostrar que ya tiene un array que está disponible. Acá que le doy salir y continuar con Windows 10. Listo, entonces me muestra que tiene un array vacío. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a decir a este señor, a este que se llama db jornalero, que le voy a agregar, cuando opriman el botón, le voy a agregar a este array por medio de una función que se llama push, que push es como decirle, array, tenga el objeto, y si agregamos otro, entonces él lo agrega después del que ya había agregado, o sea que los va agregando en orden. Entonces le digo, dbjornalero.push, y le voy a decir que le voy a pasar los datos del jornalero que acabé de obtener y que me vaya mostrando los datos de ese jornalero. ¿Sí? Listo. Entonces voy a probar si se está funcionando. Lo único que hice fue esto, decirle, vea, el array que tenemos en la parte de arriba que está vacío, punto push, y le voy agregando este señor. Listo. Entonces le voy a decir, venga para acá y vamos a crear a la persona. Entonces Joan Galeano, el correo es Joan Galeano @gmail.com. Si me llamo yo, el de este es con esos nombres tan raros, ¿sí o qué? 93 70. Vean pues, al principio estaba vacío y le dije que cuando dé el botoncito de guardar lo va a llenar, ¿sí o qué? Entonces él acá me mostró, bueno, acá no lo puse a imprimir, qué bobo. Vamos a imprimirlo acá. Debe jornalero. Ahora sí. Voy a llenar todo esto. Entonces, Joan Galeano, el correo joan@y.com 0507 del 93 y 71. Lo doy guardar. Entonces él va creando un array, mírelo. Él crea un array que dentro de él tiene varios otros arrays. Voy a crear otra persona, a José Peckerman. Entonces pongámosle acá peke@gmail.com. El 01, el 02 del 1982. Está joven el man. Pongámosle que tiene de peso, pesa 50 kilos. 50 kilos pesa. Entonces miren que acá había un objeto, ¿cierto? Le doy guardar y ya me aparecen dos objetos, a Joan y a Peque, ¿sí?
O sea que es como si ya estuviera almacenando, estoy almacenando en este momento no en la base de datos, sino en un array. Si recargo la página, vuelve y aparece en 0. Pero entonces ya cómo hacemos para que se guarde en la página y cuando vuelva a aparecer, vuelve y me aparezcan los datos. ¿Sí? Entonces recuerden que yo acá lo que le hice fue agregarle con push, la función push en JavaScript lo que hace es que le agrega a un array en la última posición que haya quedado. O sea que los va agregando como si estuviéramos apilando cosas. Sí, eso es. Ahora le voy a decir, vea señor, el local storage tiene un método, ¿sí? Que ese método se va a encargar de llenar la información que usted tenga. Si al local storage le hicimos get item para obtener los ítems, ¿cómo será para llevarle los ítems? Set, ¿sí? Con set item. Entonces le decimos acá, vea señor, al local storage, en vez de ser get item le decimos set item, ¿sí? Y le decimos que le vamos al set item, que es a jornalero, le vamos a llevar este señor de acá, este array, Fran. Listo. Y entonces él ya dice, ah, ok, entonces ya vamos a agregarle al db jornalero, le vamos a agregar lo que haya en el array, ¿sí? Pero lo que hay en el array, ¿qué me toca hacer? ¿Qué me toca hacer para que pueda irlo agregando? ¿Qué me toca hacer con el array? ¿El local storage puede almacenar arrays? No. Convertirlo, ¿sí? Ok, otra vez a JSON. Entonces, lo misma función de acá arriba. JSON string if acá. Y acá me falta otro de estos y listo. Al pelo. ¿Sí? Entonces llego y le digo, vuelva acá a la aplicación. Ya les voy a poner para que copien y vamos a crear otra vez a Joan. y.com 05 0793 de acá es 71 kilogramos y le doy guardar y entonces él dijo que ya guardó acá, ¿sí? Y si voy acá a application local storage db y vean el señor ahí guardado, listo. Si vuelvo y cargo, entonces miren, antes me parecía vacío, ahora voy a cargar y miren cómo carga, Fran, porque ya la estoy almacenando en la base de datos local. Listo. Entonces ya está. Si agrego a otra persona, entonces se debe agregar y cuando cargue la página debe aparecer. Entonces agreguemos al Peckerman, José Peckerman, josep@gmail.com, el 01, el 02 del 1972 y pesa 40 kilos. Le damos guardar. Entonces ya parece que tengo dos. Cuando cargue la página, aparecen los dos que ya tengo. O sea que ya en la base de datos local ya tengo dos personas. Y miren que él creó el archivito acá. Profe, ¿por qué no aparece nada ahí? ¿En dónde? Ahí, sí, ¿dónde está el nombre? Ah, acá, no, porque todavía no lo hemos puesto a listar ahí. Ahí nada más está ejemplo. Eso es lo que ya vamos a hacer. Listo. Claro, vamos a volverlo a mostrar. Voy a ponerlo acá. Y voy a parar el video. Bien, entonces ya tenemos eso guardado. Entonces ya lo que nos falta hacer es que vamos a crear una función. Vamos a crear una función que se llame limpiar. La función que se llama limpiar lo que va a hacer es que, si ustedes se dan cuenta, cuando le damos guardar, esto deja los datos ahí, ¿sí? Entonces lo que vamos a decirle es, vea hermano, usted lo que va a hacer es que va a colocar todos estos datos que tengo acá, el txt nombre, el txt correo, el txt fecha de nacimiento y el txt peso. Usted los va a colocar vacíos. ¿Sí? Entonces yo le dije, hermano, usted los va a colocar vacíos. Tan.
Profe, aquí. Hola. Dale clic to download. Eso. Listo. Entonces, vamos a decir que esta función, cuando le dé al botoncito de guardar y guarde ya en el local storage y guarde en el array, que llame la función de limpiar. Entonces llame la función de limpiar para que así, cuando guardemos, va a pasar lo siguiente. Entonces vamos a guardar a otra persona. Pepe Suárez. Es pepe@gmail.com, 0102 del 95 y pesa 52 kilos. Cuando le demos guardar, lo que hace es que lo va a guardar y limpia los campos. Bien, eso es lo que hace pues ahí. Listo, perfecto. Ya tenemos el guardar, el limpiar y ahora vamos a hacer el listar. Listo. Vamos a hacer el listar. Sí, el limpiar, ahora ahí. Vamos a parar el video. Entonces vamos a crear con una función, ¿sí? Donde quieran. Vamos a crear una función que se llame listar. Bien. Para poder listar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo me voy a venir para acá para el HTML que teníamos. Y esta tabla debe tener un ID. Le revisen que si tengan un ID, que llame, en este caso yo la llamé TBL Jornaleros, ¿cierto? Que tengo un ID. Y yo le había creado que tenía varios TR, donde estaba el ID, el nombre, el correo, la fecha de nacimiento, el peso, ¿cierto? Ahí está. Y había creado unos datos de prueba, que eran estos 12, este señor que había acá, esto de acá, ¿cierto? Yo voy a cortar, o sea, control X, porque yo ahorita voy a utilizar ese código. Entonces lo corto, voy a cortar eso y voy a dejar que mi tabla quede así. O sea, cortan el TR que había ahí, o sea, el dato que había, que era, en este caso tenía un dato que se llamaba Joan Andrés Galeán. Yo lo voy a cortar y que solo quede el body. En mi HTML solo debe haber quedado así. ¿Sí o qué? Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es que de acá desde listar le vamos a decir: vea, hermano, usted va a hacer un for, ¿sí? Va a hacer un for para cada uno de los ítems que tiene esta tabla o este array que se llama DB jornalero. Usted va a hacer siempre eso. Entonces yo le digo acá, listo, entonces vea. For, o hacen un for each. Each, buscan así en jQuery el each y lo tira. Listo. Buscan el each. Esto, ustedes saben que un for uno tiene que decirle hasta qué posición. El for each él lo hace solo. Entonces escriben así each y seleccionan el que tiene el pesos y le dan tab. Sí, esto lo permite hacer que el plugin que instalamos de Sublime de jQuery. Le decimos cuál va a ser el array que vamos a recorrer. ¿Cuál va a ser el array que vamos a recorrer? DB jornalero. Y acá ya nos tira la posición y el valor que tiene, ¿sí? Y yo lo voy a poner mientras tanto console.log, lo voy a poner a imprimir el val. Sí, voy a ponerle a imprimir el val. Sí, voy a poner a imprimir el val. Y esta función le voy a decir que acá en el jQuery, en el document.ready, o sea, apenas la página cargue, voy a llamar a la función listar para ver si en verdad sí me lo está imprimiendo, ¿sí? Entonces vengo acá a cargar mi página, vengo acá a cargar la página y veo que él sí me lo imprimió. ¿Vieron ahí?
Ahí está, impreso. ¿Listo? Perfecto, entonces como ya está impreso, ya lo que tengo que hacer es convertir cada uno de esos valores en un JSON.parse para que pueda ser un objeto. Entonces vengo acá y le digo, hermano, convierta esto en un JSON.parse y vuelvo a imprimir a ver cómo queda. Entonces vuelvo y le doy, y ahora sí me los creo como objetos. ¿Vieron ahí? Correo, fecha de nacimiento, el otro va a ser José Peckerman y el otro es el Pepe Suárez. Ya tengo mis objetos recorriéndolos en esta función que se llama listar. Bien, ahora le voy a decir que voy a crear una variable. Voy a crear acá una variable, ¿sí? Le voy a decir var y le voy a colocar dato. Le voy a quedar dato o coloquémosle fila. Coloquémosle fila más fácil, que es mejor de entender. Y la fila va a ser igual a, le voy a colocar comillas simples y voy a pegar lo que tenía en el control X, que es esto de acá. ¿Sí o qué? Eso era lo que tenía. Listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Acá puede estar sacando error porque esto tiene que ir todo así pegado. Todo tiene que ir así. Bien. Entonces, para que esto quede bien organizadito, ustedes van a crear lo siguiente. Una fila, ¿cómo se crea? Con esto que se llama TR, ¿sí o qué? Entonces una fila se crea con el TR. Entonces ustedes van a ir cortando solamente los pedazos que él les va diciendo. Entonces él le dice, esto es una fila, ¿sí o qué? Entonces se llama es TR, entonces que quede así. La fila empieza con TR. Listo. Ahora ustedes le dicen, vean, voy a crear el TD. ¿El TD es qué? Cada una de las columnas, ¿sí? Entonces ustedes le dicen acá que van a crear var. Van a crear acá algo que se llama columnas. Y las columnas van a ser igual a, ponen comillas simples mientras tanto. Listo. Y van a crear la columna del nombre, ¿sí? O la columna del ID. Entonces yo acá le voy a decir, vea, la primera columna que él está creando acá en la tablita es la columna del ID. Entonces acá le van a decir, vea hermano, cree una columna que se llame ID. Le pueden colocar columna ID para que la reconozcan. La columna ID que tiene. Entonces acá tengo los TR. Y acá debo colocar ¿qué? Los TD, ¿sí o qué? Que son los que me permiten a mí que se me cree un campo. Listo. Este campo le vamos a decir que vamos a colocar acá en el intermedio. Miren cómo está creado los TD acá. Yo lo voy a pegar acá pues, pero para que veamos el ejemplo. Miren cómo está TD y el campo o el valor que vamos a poner ahí, ¿sí? Entonces, como este for each me está tirando el index es la posición actual que él está recorriendo, yo le voy a colocar que como ID le coloqué ese index, ¿sí? Entonces vengo acá y le digo, vea, acá hermano, usted va a colocar ese index. ¿Cómo lo coloca? Así. O sea que ya creo la columna del ID, vean ahí, que es esto mismo que hicimos acá. Entonces va borrando. Fran, ¿qué columna sigue? El nombre, entonces creamos acá otra columna. Entonces punto y coma, var, columna, nombre. Es igual a lo mismo. Voy acá, copio esto. ¿Qué es lo que cambia acá? El valor que va a aparecer acá en este señor. ¿Qué valor debe aparecer para el nombre? El value, ¿sí o qué? Pero el value nosotros lo tuvimos que convertir primero a un JSON.parse para poder que quedara como un objeto. Entonces yo me voy a cortar esto de acá y le voy a decir, ve hermano, para que quede como un objeto de verdad, voy a crear acá una variable que se llame persona o jornalero.
jornalero. Y va a ser igual a el JSON.parse del value que está leyendo actualmente. Para que acá ya tengamos todas las propiedades. ¿Qué propiedad tiene jornalero? Para el nombre. El punto nombre, ¿sí o qué? Que fue con el que lo creamos cuando lo guardamos. Véalo acá. Sí, entonces le digo, vea, usted acá imprima el nombre. Y así me voy con cada uno de los otros. Entonces imprimo la columna nombre. ¿Cómo? Con un plugincito que le tengo instalado. Acá se va a llamar columna correo. Y acá también este es el correo. Entonces borro esta columna de acá se va a llamar fecha. Entonces columna fecha de nacimiento, vamos a colocarla como está acá, columna fecha de nacimiento y jornalero punto fecha de nacimiento. Y la otra es el peso, entonces columna peso, y acá es el peso de este man. Y listo, hasta acá voy. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Que estamos creando como la tabla, pero la estamos creando por cada uno de los campitos. Voy a parar ahí, yo estoy grabando. Entonces, ¿qué más falta? Ya después de haber creado las columnas principales, faltan las dos columnas que son las de los botones para eliminar y para actualizar, ¿sí? Para eso vamos a crear algo parecido a este señor de acá. Vamos a decirle columna, y acá en vez de ser columna peso, le decimos columna botón editar. Y esta columna del botón editar va a tener dentro de los TD, que va a ser dentro de los TD, yo voy a insertar el botón. Entonces corto acá el botón y lo pego acá. El botón, ¿qué va a tener? El botón va a tener un icono y va a tener la información del botón. El botón es esto: button, tipo button, class, el btn, el icono que va a tener y cierra. Eso es lo que va a tener el botón editar. Sí, vean ahí. Y el botón eliminar va a ser igualitico, pero acá se va a llamar es eliminar. Y el botón es este señor que tengo acá abajo. Que ya lo había creado por interfaz. Entonces borro acá y ya me quedó mis columnas. O sea que en este momento ya tengo todas las columnas, ¿sí o qué? Hágalas ahí. Hágale. Voy a parar el video. Ya tenemos entonces todas las columnas listas, ¿sí? Ese console.log lo voy a borrar, eso ya no me sirve ahí para nada. Entonces ya lo que voy a hacer es esta variable de columnas que tenía en la parte de arriba, la voy a pasar acá hacia abajo y le voy a decir que esta columnas, le voy a concatenar todas estas otras variables que tengo acá. O sea, la variable columna ID, la variable columna nombre, la variable columna correo, para que me quede algo como esto: columna ID más columna nombre más columna correo más columna fecha de nacimiento más columna peso más columna botón editar
más columna botón eliminar. O sea que acá me quedaron todas las columnas concatenadas en esta variable que se llama columnas. ¿Sí? ¿Ya está jugando Colombia? Vamos a listar acá la fila y listo para que así sea que se vean un poquitico del partido. Nosotros iniciamos clase a las 4. Ah, la cualquiera. Es que no se paga cero. Listo. Entonces concatenan todas las variables. Y después de concatenar todas las variables, le vamos a decir que a la variable fila le vamos a concatenar las columnas. O sea que acá en el intermedio de la columna de las filas es donde le voy a decir, vea, usted a cada fila va a tener unas columnas. Fran, entonces ya me quedó mi tablita formada. Vean ahí, ¿cierto? Ahí está mi tabla ya formada. O sea que ya creé las columnas, las concatené todas y a la fila le agregué las columnas. Bien. Hágale. Bueno, puedo parar el video que está grabando y... ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya después de tener esto, ahora sí necesitamos decirle a la tabla, hay tabla, usted va a contener estos TR o estos datos que va a traer la tabla. Va a traer los datos que estamos trayendo del local storage. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a decirle, si para acceder a un campo de texto accedo con pesos, el número y el TXT, ¿cierto? Entonces para acceder a una tabla es lo mismo, pesos, el numeral que significa que es un ID y el nombre de la tabla. El nombre de la tabla que yo le tengo acá, el ID es TBL jornaleros. Entonces copio y pego acá. De esta manera acá voy a acceder a la tabla. ¿Sí? Ahí estoy en la tabla ya. Pesos, numeral, TBL jornaleros. Ahí estoy en la tabla. Ahora le voy a decir que en la tabla es donde se van a guardar esos datos. Pero ¿en qué parte de la tabla se guardan los datos? ¿Quién es el que guarda los datos acá de estos dos? La tabla tiene dos componentes, el encabezado y el body. ¿Quién es el que guarda los datos? El body. Entonces le digo, vea, el body es al que le vamos a guardar los datos. O sea que usted coloca espacio de body y jQuery es capaz de ir hasta esa parte. O sea que él selecciona la tabla y además coge el tbody de esa tabla. ¿Sí? Tbody. Y ahora le vamos a decir que si tiene alguna cosa ahí, si tiene cualquier cosa, la limpie. ¿Sí? Para que no me aparezca nada. O sea que cuando guarde, él vuelve él limpia y como va a volver a listar, vuelve y liste. ¿Sí? Entonces le digo punto empty. Empty. O sea, limpiémosla. Pues ahí está, la tabla punto empty. Listo. Y ahora le digo que esto mismo voy a copiar acá hasta el paréntesis, lo copio y me vengo para acá para después de la fila. Le digo que eso le vamos a hacer un append. Que a ese TO y le vamos a hacer un append. El append es una función que me permite a mí insertar código HTML dentro de otro HTML. ¿Quién es el HTML al que le vamos a insertar? Al tbody. ¿Qué HTML le vamos a insertar? La fila. Porque nosotros ya creamos una fila. ¿Sí o qué? Ya que ahí es donde la vamos a insertar. Y le damos guardar a este señor. Y eso es tan bonito que nos va a correr. Vamos a ver si es verdad. Entonces se supone que hay, creo que 3 guardados en la base de datos. Dalos ahí. ¿Listo? Probando. ¿Listo?
A mí ya me acabó de funcionar. Voy a parar el video.